Bueno, pues entonces quiero comentarles que estamos en una serie de libres, estamos estudiando el libro de Gálatas, hemos venido estudiando hasta el día de hoy 5 capítulos. En general, bueno, pues el libro de Gálatas hace una defensa del Evangelio. En general el libro de Gálatas hace una defensa del Evangelio. Yo me tocó a mí estudiar el capítulo 6. Quiero que por todo este tiempo de introducción no piensan que me he perdido. Sí sé que me toca estudiar el capítulo 6, pero es necesario que entendamos, es necesario que entendamos el propósito para el cual fue escrito Gálatas. ¿Sí? Resulta que primeramente quiero hacer el comentario que este libro, esta carta, bueno, nosotros le decimos libro, pero fue inicialmente escrita como una carta enviada a unos creyentes que estaban en Galacia. Estos creyentes, pues se les llama Gálatas. Estos creyentes, pues al ser creyentes, ya se congregaban y les quiero decir que ya habían confiado en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. Son personas creyentes a las que está dirigida esta carta, pero resulta que a estas personas había habido otro grupo de personas que encubiertamente se habían metido con una enseñanza no adecuada, con una enseñanza que de alguna manera contradecía el evangelio presentado por gracia sois salvos, por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, obviamente el libro de Gálatas en el capítulo 1, pues empieza diciendo, estoy maravillado que se hayan apartado del evangelio que se les presentó, ¿sí? Y que se hayan apartado a un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, absolutamente no lo hay, ¿sí? Sino que hay algunos que os pervierten, hay algunos que os enseñan cosas diferentes y dicen que es necesario circuncidarse o guardar toda la ley para poder ser salvos. Entonces, el apóstol desde el primer capítulo nos advierte sobre esta, podemos decir, mala enseñanza, sobre esta doctrina errática o mal, dice, y os hago saber que si alguno predica evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. O sea, está tremendo eso. El que predique evangelio diferente es maldito. Está tremendo. ¿Sí? Entonces, el libro de Gálatas está haciendo una defensa del evangelio. Vamos a tomar el capítulo 6 más al ratito. No me he perdido. Entonces, yo quiero en este momento hacer una pequeña presentación del evangelio en sí. En este momento, yo quiero hacer una presentación del evangelio en sí para que quede claro qué es el evangelio. El evangelio, en pocas palabras, es perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras. Pero eso, bueno, pues eso lo dice Cuauhtémoc. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo dice la Biblia? Para lo cual voy a pedir que todos nosotros nos vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 del versículo del 1 al 3. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? El evangelio, aquí dice claramente, el apóstol se está presentando como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Perdón de pecados, o sea, perdón de pecados para el hombre pecador. Esperanza para el hombre pecador. Si usted como yo, dice la Biblia que todos somos pecadores. Evangelio, buenas nuevas, pero dice el evangelio de Dios acerca de su Hijo. El evangelio es un mensaje de Dios acerca de ¿quién? Del Señor Jesucristo, de su Hijo. ¿Sí?
que fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Dios dio testimonio de que el Señor Jesucristo era quien dijo ser a través de la resurrección de entre los muertos. Es la forma en que Dios da testimonio de Jesucristo como Hijo de Dios. Este es el evangelio que se les había presentado a todas las iglesias, y este es el evangelio y no hay otro evangelio. ¿Sí? Perdón de pecados ejerciendo la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo del versículo 5 en delante, que dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Todos nosotros, bueno, este pedazo estamos leyendo, está dirigido a la carta a los romanos, está dirigido, dice, también todos nosotros, todos los que estamos aquí, estamos llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. No estamos llamados a otra cosa más que a ser de Jesucristo, a pertenecer a Él. Dicho sea de paso, es algo maravilloso. Es algo maravilloso tener una identidad, ¿verdad? Es algo maravilloso pertenecer a Cristo, es algo maravilloso. ¿Sí? Dice, también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos llamados a ser de Jesucristo y también estamos llamados a ser santos. Quiero decirles que santo es algo maravilloso. Santo quiere decir apartado para Dios. Apartado para Dios. Aquí voy a poner un ejemplo muy burdo. ¿Alguno de ustedes le gusta el fútbol? ¿Alguno de ustedes hay algo que le guste mucho? ¿Practica algún deporte que le guste mucho? ¿Y en qué momento lo apartan y le dicen, tú vas a jugar la final? Apartados para Dios. Es algo precioso. Ya, ser santo es algo que hemos utilizado mal. Lo utilizamos para decir, cuando nos llama la atención, ay, sí, tú te sientes muy santito. Pero es algo muy bueno. Llamados a ser santos. Miren, cuando leo yo las cartas, cuando en el inicio, cuando dice santos y fieles, se refiere a los creyentes. Santos y fieles se refiere a nosotros mismos, algo maravilloso. Apartados para Dios y fieles a Dios, excelente. Dios quiere que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio, un mensaje de Dios acerca de su Hijo, que nos llama a pertenecer a Él y a ser santos, o que en otras palabras, apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado solamente. ¿Sí? Y así podría seguir. Me voy a brincar hasta Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros tuvimos que confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. No hay otro camino, no hay otro Salvador. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, este mensaje de salvación era el que había sido pervertido. Este mensaje era el que les habían dicho, muy bien, ya creíste en Cristo, me parece muy bien, pero mira, déjame decirte que yo pertenezco a la tribu de Benjamín y nosotros allá guardamos la ley. Nosotros ya nos circuncidamos y todo esto es para la gloria de Dios. Empezaron suavecito,
pero al rato, ya de rato, empezaron a decir, si no te circuncidas, si no guardas la ley, no puedes ser salvo. Y ahí está la torcedura. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, toda la carta, prácticamente, toda la carta de los Gálatas especifica claramente que no hay otro evangelio, que aunque haya quien nos perturbe con otras enseñanzas, sea anatema. No puede haber otro mensaje. Me brinco hasta el capítulo 5. Me brinco hasta el capítulo 5 en Gálatas que dice, Gálatas 5:1 que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Libres de qué? Ahora vamos a hablar de esa libertad, porque la serie se llama Libres. Cristo os hizo libres. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cuando Cristo nos llama, nos libera precisamente también del pecado. Somos libres del pecado, por un lado, pero también somos libres de la ley, porque la ley nos condena. Estaba escrito que el que no guardase la ley fuera apedreado. Entonces, no, somos libres del pecado para vivir en amor, para vivir en su amor. Aportación de nuestro hermano Obed. Somos libres del pecado para vivir en el amor de Cristo. Vamos ahorita, ese es el contexto. Estamos viendo una carta que defiende el Evangelio. No es posible, o sea, no se le puede añadir obras. Las obras tienen claro que la fe sin obras es muerta, pero no nos sirven las obras para la salvación. Todo en la salvación es obra de nuestro Señor Jesucristo, es obra de Dios. Todo. Entonces, vamos a irnos ahorita a Gálatas capítulo 6, que es prácticamente, son aplicaciones prácticas que vienen aquí, que vamos a estarlas estudiando. Quiero repetir, el capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez en el yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El capítulo 6 de Romanos, de Gálatas, lo vamos a leer en este momento. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para sí, para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí son aplicaciones prácticas que el apóstol quiere darnos, que dice así. Dice que si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, está dando por un hecho que ya todos andamos en el Espíritu, pero dice, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, se está refiriendo a los líderes de la iglesia, se está refiriendo a personas maduras que se pueden acercar al hermano, no para regañarlo, sino restaurarlo, porque el objetivo es la restauración, no es que se pierda el hermano, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Nos está dando lineamientos de cómo es que debemos de acercarnos con un hermano cuando este hermano es sorprendido en alguna falta. Porque dice aquí que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. O sea, tenemos que ayudarnos unos a otros, como decía la hermana, vamos a orar unos por otros, porque hay algunas cargas que son muy difíciles de llevar. Cada uno de nosotros sabe con qué batalla, ¿sí? Y hay veces que necesitamos ser fortalecidos a través de la oración. Entonces, aquí, por un lado nos está diciendo, que los que son espirituales, los más maduros, los líderes de una congregación, son los que deben de atender esos problemas que luego llega a haber. ¿Sí? Si alguno es sorprendido en alguna falta, es responsabilidad de los líderes buscarle, pero con espíritu de mansedumbre. Es lo que está enseñando la palabra de Dios. ¿Sí? Y también está diciendo, ¿sí? Está diciendo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Que tengamos interés unos por otros, que oremos unos por otros, ¿sí? Que estemos al pendiente también de las necesidades que puede tener el otro hermano. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y después tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Este es un llamado a tener cuidado con el orgullo, porque hay veces que nosotros estamos haciendo, ahora sí que, pues lo más apegado, vamos a decir que lo más apegado a como debe de ser, pero luego el orgullo empieza así como que a florecer. Luego me empiezo a sentir más y lamentablemente volteo a ver con desprecio a mi hermano y dice, cuidado. O sea, dice, te estás sintiendo algo sin ser nada. ¿Por qué? Porque, como ya les comenté, el hecho, por la pura gracia de Dios es que estamos en un lugar de preeminencia. Digamos, alguien que pueda ser líder, es por la gracia de Dios que Dios lo puso ahí realmente. No es por su esfuerzo, sino es un llamado a que no seamos orgullosos nosotros, porque una actitud de orgullo conlleva a que veamos a los demás con menosprecio, a que nos atrevamos veces a juzgar al hermano, cuando deberíamos de estarle fortaleciendo. Ahora, en el supuesto caso, vuelvo a lo mismo, en el supuesto caso de que tú ves a un hermano pecar, sí te le puedes acercar, pero con un espíritu de mansedumbre, mostrándole en dónde piensas tú que está el error para que lo corrija. ¿Sí? Pero veces, lamentablemente, en algunas ocasiones, en vez de yo acercarme a mi hermano y decirle, hermano, pues veo que la estás regando, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo fortalecer? En vez de yo acercarme a mi hermano, voy con otro hermano
y le cuento, oye, aquel anda mal, ¿qué crees? Y mira, eso es lo que no está bien. Porque nosotros no estamos creyendo algo, estamos sin ser nada, estamos juzgando al hermano. Y esta es una advertencia de cómo debemos de llevarnos unos a otros. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo en respecto de sí mismo y no en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí aparentemente parece un poquito confuso, porque dice sobrellevar las cargas unos de los otros, y luego dice, pero cada uno llevará su propia carga. Hay cosas que son nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que llevar nuestra propia carga, pero hay cosas que verdaderamente son muy pesadas y a veces necesitamos apoyo y también tenemos que tener la humildad de pedir ese apoyo y no puedo con esta broncota que traigo, ¿sí? Pero hay cosas que sí son nuestra responsabilidad y que nosotros las debemos de cargar cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, son cosas. El 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, está diciendo aquí que si a mí me está enseñando a alguien, que si tengo un pastor, que si tengo un líder que se toma la molestia de ir a mi casa a enseñarme el evangelio, tengo un estudio bíblico, o hay alguien que me está instruyendo en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es un mandato. Y aquí doy gracias a Dios que me tocó dar esta enseñanza a mí. No vayan a pensar porque fíjense, porque toda cosa buena incluye muchas cosas, pero de manera especial significa que nosotros tenemos la responsabilidad de aportar económicamente a las personas que nos instruyen. ¿Recuerdan que dije, doy gracias a Dios que me tocó hacerlo a mí? Para que no fueran a decir, sí, pues el pastor quiere que le aportemos, pues sí, pues sí. No, es un mandato que nosotros debemos de aportar a los que nos instruyen, ¿sí? Entonces es una responsabilidad del pastor o de los líderes o de las personas que instruyen, es responsabilidad cuidar del rebaño espiritualmente hablando y del rebaño. Es responsabilidad cuidarlo materialmente hablando también. O sea, dice aquí, participar de toda cosa buena. ¿Qué quiere decir? Tal vez usted no tenga dinero, pero usted puede participarle, bueno, pues tal vez, como le hacía Isidro, en algunas ocasiones llegaba Isidro con unos mangos exquisitos de su finca, ¿no? Pues participaba, mira, yo tengo mangos, pues por decirlo, te participo, exquisitos, entonces no se me olvidan. O sea, de lo que tengas, pues, no, si no tienes, pues, hombre, no tienes, ¿verdad? Pero de lo que tengas, participa de toda cosa buena. Entre ellas, orar por sus pastores, orar por los líderes. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿O los voy perdiendo? ¿No? Dice, el 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, esto también segará. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Otra vez, aquí está hablando de un principio, pues,
¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas tu dinero? ¿Sí? Si tu tiempo y tu dinero, todo va enfocado a cosas que no son espirituales, a cosas que son de tus deseos de la carne, pues de eso cercarás corrupción. Pero si tu tiempo, tu dinero va enfocado a cosas del espíritu, segarás vida eterna, segarás crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ya vimos la vida eterna, nos la da el Señor Jesucristo. Entonces dice, o sea, ¿en qué va a estar enfocada tu vida? ¿En qué va a estar enfocado tu tiempo y tu dinero? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La perseverancia es algo que siempre está en la Biblia como algo bueno. Si tú has confiado en Cristo Jesús, el Señor te dice que perseveres en la fe, que perseveres en andar en el Espíritu, que perseveres en hacer el bien. Dice a todos. Porque hay veces que somos muy selectivos. Pues yo nomás le voy a hacer el bien a Abel, porque pues al ver me cae a todo dar, yo me junto con él, pues yo hago el bien, pero nada más a Abel. No, dice a todos. Y cuando dice a todos, incluyendo a los que no pertenecen a la iglesia, a todos, ¿sí? Dice, mayormente a la familia de la fe, o sea, eso quiere decir, pues, no vayas a excluir a algún hermano porque te caiga mal, o sea, es a todos, hacer el bien a todos, es lo que está diciendo. Desde luego que siempre va a haber un orden, también usted en su casa, cuando usted está administrando sus recursos que Dios le dio, pues primeramente pues están las necesidades de su casa. No va a ser usted candido de la calle y va a dejar desamparada su casa, sino hay un orden, pues. Primeramente, obviamente su familia, la familia de la fe, pero hacer el bien a todos. ¿Ok? Y aquí viene la despedida, los versículos del 11 en delante, que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque aún ni los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos, sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí viene ya el cierre. Ya el cierre. Les dije que es una defensa del Evangelio, prácticamente toda la carta de los Gálatas. El Señor Jesucristo nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la potestad de Satanás, nos hizo libres de la ley, ¿sí? Nos hizo libres del ceremonialismo también. Nos hizo libres.
Pero dice aquí nos vamos a ir al pasito. Nos vamos a ir al pasito porque esto es lo más importante. Lo que acabamos de decir son aplicaciones prácticas, recomendaciones que el apóstol nos está haciendo de cómo llevarnos, de cómo, sí. Pero esta parte que vamos a leer ahorita, les pido su mayor atención ahorita. Dice, es la despedida, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí es donde me quiero atorar un poquito. Cuando el Evangelio empezó a ser predicado, fue predicado primeramente en Jerusalén, primeramente a judíos, primeramente a los del pueblo de Dios, a hebreos, pues gente que conocía la ley. Cuando el Evangelio, por ahí en Hechos 11, cuando el apóstol Pedro le presenta el Evangelio a Cornelio, después de una visión que Dios le da a Pedro y le da a Cornelio, y le presenta el Evangelio a Cornelio, los gentiles por primera vez, porque hasta entonces nada más el Evangelio una vez había sido recibido por los hebreos. Los gentiles por primera vez reciben el Evangelio y reciben el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos a verlo tantito, nos vamos a ir tantitito, una probadita. Nos vamos a Hechos capítulo 11. Pedro va a Jerusalén y les explica lo que pasó. Los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. Les explica lo que pasó y pasa algo así que dice así. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis y una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas y era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos, consideré, vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y este se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado al cielo. Les está narrando cómo fue la conversión de Pedro, de Cornelio. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos a la casa de un varón, a quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, y se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, él tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo también sobre ellos como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo,
De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En un principio el evangelio no habían entendido los creyentes y nada más se lo decían a los judíos. ¿Sí? Aquí está diciendo, y no hablaban a otra persona más que a los judíos. Aquí hay algo hermoso. Fíjense. Dice, y la mano del Señor estaba con él. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Unos héroes anónimos, señores. No aparece el nombre de ellos aquí. Son las primeras personas que se atrevieron a hablarle a los griegos. ¿El evangelio de quién? Del Señor Jesucristo. Pero este asunto de la circuncisión, los judíos lamentablemente no lo soltaron. Ellos siguieron aferrados a su tradición, aferrados a su ceremonialismo. Y donde quiero que ellos iban, ¿qué hacían? Enseñar sus tradiciones, su ceremonialismo, poniéndolo por encima del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? En vez de que hubiera gozo, o sea, los mismos creyentes le llamaron la atención a Pedro. ¿Sí? Ellos decían que era la circuncisión y a fuerzas como el ritual por medio del cual se iban a perdonar sus pecados. Hasta aquí llego casi, prácticamente. Casi ya acabamos. Le voy a pedir a Angélica. Ya la bronca se le viene a mi señora, ya mi señora no les va a explicar, nada más les va a leer. Les va a leer, les va a leer Colosenses, por ahí tenemos algo en Colosenses. Vámonos a Colosenses todos. Colosenses capítulo 2. Este asunto aquí en Colosenses está tratando verdaderamente el mismo asunto. O sea que no solamente habían ido a inquietar a los Gálatas, también habían ido a Colosas a inquietar. Entonces, está tratando el mismo asunto, pero lo explica de una forma muy preciosa que quiero que... Angélica, ¿puedes hacer favor de leer del versículo 8, Colosenses 2, del versículo 8 hasta el 14, por favor? Les está explicando a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, no nos deben de engañar, por medio de rudimentos de la tradición, no nos debe de engañar, porque la verdadera circuncisión es la del corazón, no es la que es exteriormente. Las personas que confían en Cristo Jesús son circuncidados de su corazón. Es algo, son como marcados a través del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿Cómo les puedo decir? Una persona es pecador estando muertos en vuestros delitos y pecados, estando rota la comunión con Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Pero en el momento en que el hombre confía en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, sucede un milagro, que es que el Espíritu Santo viene a morar, es el bautismo del Espíritu, viene a morar a la vida de esta persona y esta persona es transformada. A mí no me reconocerían de cómo era yo antes de conocer de Cristo.
Cada persona debe de tener un antes y después de Cristo, porque no hay una sola persona que pueda justificar sus pecados con sus obras o con su justicia personal. La mayor necesidad que tiene el hombre es ser perdonado, porque el hombre ha fallado. El hombre no le ha dado gloria a Dios. No, el hombre fue hecho para tener una relación con su Dios. Está en Colosenses 1:16, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, está refiriéndose a Cristo. Y sin Él nada de lo que fue hecho está hecho. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. En otras palabras, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios nos hizo para tener una relación con Él. Y ese vacío existencial, porque cuando antes de conocer de Cristo, tenemos un gran vacío en el alma, que tratamos de llenarlo de muchas maneras. Con alcohol, con drogas, con lo que tú quieras y mandes, hasta con deportes, con lo que sea, pero no se llena ese vacío. Porque ese vacío tiene una forma del Señor Jesucristo en su corazón y en su alma. Y solamente el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, es que lo va a poder llenar. Entonces, la verdadera circuncisión, el verdadero ser marcados, es como si el Señor Jesucristo o Dios nos marcara, dándonos el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Y ese es lo maravilloso del Evangelio. Lo maravilloso de la vida cristiana no es vivir echándole ganas o tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Lo maravilloso del Evangelio, lo maravilloso de la vida en Cristo es vivir la vida de Dios, la vida de Cristo en uno. Hacerse un ladito para que Cristo pueda obrar a través de la vida de uno, y todas esas cosas que son tan difíciles como perdonar a una persona, como ayudar a alguien que es verdaderamente insoportable, es posible en Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de en Cristo Jesús, está hablando de que esa persona ha confiado en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, y esa persona vive la vida piadosa que Cristo Jesús le ofrece a través de la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, una última lectura, nada más. Por favor, estamos en Filipenses 3, capítulo 3, y con esto vamos a terminar. Aquí Filipenses 3, del 1 al 10, por favor. A ver, permíteme. Sí, Filipenses 3, desde el inicio. Aquí en Filipenses está tremendo. A las personas que pervertían el evangelio de plano, ya les llama muy fuerte. No, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, dice. Filipenses 3, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. Del 1 al 10. Otra vez aquí está diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, no podemos confiarnos en nuestras propias obras, no podemos confiar en nuestra justicia personal, no podemos confiar en nuestro trasfondo religioso, no podemos confiar en nuestro trasfondo étnico porque seamos del pueblo de Dios. O sea, no podemos confiar en nada que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? Dice, ya menos
Se me olvida. Todavía no acabamos. Espérenme tantito. Espérenme. Dice así. Todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque aún ni ellos mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, ellos lo que estaban tratando era ganar adeptos para la circuncisión. Llegar a su pueblo y decir, o llegar con sus líderes y decir, no, pues ya he ganado tantos, ya circuncidé a tantos. Si no guardan la ley, me vale, porque realmente no tengo interés en ellos. Lo que se estaban gloriando en otros. Entonces dice, ya, dice, pero lejos esté de mí, este es un contraste que está haciendo el apóstol. Lejos esté de mí, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. ¿Se acuerdan que les decía que tiene que haber un antes y después de Cristo? El que recibe a Cristo deja atrás la cosa, deja atrás el pecado. Ya lo dijo el hermano Samuel, el arrepentimiento es un cambio de dirección completo. Ya lo dijo el hermano Gerdel, dijo, te debe doler, debes de aborrecer tu pecado, debes dejarlo atrás. Ese es el verdadero arrepentimiento. Lejos esté de mí gloriarme, sino en lo que Cristo hizo en mi vida. Eso es todo lo que me puedo gloriar. El Señor ha hecho un cambio total en mi vida. El Señor. Nada más. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Dice, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. ¿Qué quiere decir esto? Esto está tremendo. Las religiones, en general, siempre hablan de obras. Pórtate bien y vas a ir al cielo. Los judaizantes decían, circuncídate para que puedas ser salvo. Religiones siempre ha habido muchas. Aquí viene lo tremendo que el apóstol Pablo está diciendo, todo eso no es nada, ni aun la circuncisión, no es nada, sino una nueva criatura, una nueva creación, que Cristo haya irrumpido en tu vida y te haya cambiado, te haya hecho participante de la naturaleza divina al darte el Espíritu Santo. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Que tú seas una nueva criatura, no por tus esfuerzos humanos, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que cuenta. Ni la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya estaba circuncidado cuando conocí el Evangelio, conocí de Cristo, no pasa nada, no es nada, dice. Pero si no estabas circuncidado, no estás obligado a circuncidarte. No es una necesidad, no es un requisito para tu salvación. Antes de lo contrario, tienes que entender que si tú te piensas circuncidar es porque vas a guardar toda la ley y porque de alguna manera estás rechazando el regalo que Cristo te está dando. Entonces, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Está bien tremendo esto. Costó mucho trabajo ese versículo, porque está diciendo a ellos, a todos los que anden conforme a esta regla, a ellos y a el Israel de Dios. Aparentemente está hablando de dos grupos. Aparentemente está hablando de dos grupos, pero no. Está hablando de todos los que han confiado en Cristo Jesús. No importando si tienen un gran trasfondo religioso, son israelitas incluso, o si son gentiles.
el Israel de Dios se refiere a los creyentes que tengan un trasfondo israelita. No importa. Porque ya dijo que no era nada. Dice, a todos los que andan conforme a esta regla. ¿Sí? Los que han confiado en Cristo Jesús. Los que tienen su confianza. Tú puedes ser israelita, pero si tú tienes tu confianza en la circuncisión y en tus ritos, no has confiado en Cristo Jesús. Tu confianza debe estar únicamente en Cristo Jesús. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es tremendo esto. El apóstol había sido apedreado, había sido golpeado con varas, había sido castigado su cuerpo y tenía cicatrices en su cuerpo de que él era un verdadero seguidor de Cristo. En una de las veces cuando lo apedrearon lo dejaron por muerto. En una de las veces lo dejaron por muerto. Él sufrió mucho y en su cuerpo traía las cicatrices, las estigmas, las señales de haber sufrido a causa de nuestro Señor Jesucristo. Es como decir, es como está poniendo su vida, su testimonio, su sufrimiento incluso, de que Él es un verdadero siervo de Dios que les está enseñando verdaderamente la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, pues aquí prácticamente termina la carta que dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es la despedida. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esa es la despedida. El deseo de que la gracia de Dios sea manifestada en la vida de todos y cada uno de los creyentes, de todos y cada uno de los que escucharon este mensaje. Entonces ese es el término de la carta. Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, te damos porque tú nos has guardado hasta aquí, Señor, y te damos muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Te ruego que tú nos des el valor para llevarla en práctica, Señor. Que sepamos confiar únicamente en ti, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, porque estamos completos en ti, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Y, Señor, te pido, Señor, por las personas que por primera vez han escuchado este mensaje, Señor, que tú seas con ellos, Señor, y que tú les permitas reconocer nuestras faltas para poder tener perdón de nuestros pecados e iniciar así una vida nueva, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, en nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.